Un saludo. En esta oportunidad quisiera hablar del concepto de salud y enfermedad. Establecer un concepto de salud o un concepto de enfermedad es muy difícil de realizar sin separar o distinguir el uno del otro, ya que están muy cercanos. Incluso al revisar la literatura y hacer una revisión profunda del tema, se puede encontrar que hay controversia en relación a la definición oficial. Algunos atribuyen la definición de salud o enfermedad con la definición de bienestar, calidad de vida, normalidad, o puede llegarse a confundir entre lo bueno y lo malo. Pero lo que sí es cierto, y de manera específica, e inclusive revisar en distintas fuentes de información, es que la definición de salud debe considerarse o debe contemplar los elementos de la definición oficial establecida en 1946 por la Organización Mundial de la Salud. En esta definición, la salud es contemplada o considerada como el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de invalideces. Ausencia de invalideces que era considerado como la concepción o definición oficial hasta antes de 1946. La ventaja de esta definición es que por primera vez introduce la concepción o la esfera social como parte integral de los componentes biológicos o físicos y mentales o psicológicos, los cuales juegan un papel de armonía para hablar de la integralidad de salud. De la misma manera, esa integración de la social nos invita o nos lleva a reflexionar de que la salud depende de múltiples factores y no es exclusiva del sector salud, ya que podemos tener integrados elementos o factores desde el ámbito político, económico, social nuevamente, cultural, religiosos e inclusive desde el punto de vista científico. Esto nos lleva a concluir que el abordaje de salud implica un estudio y abordaje amplio que incluya a diferentes actores y sectores, los cuales pueden permitir generar un estudio mucho más profundo de la concepción de salud. Por otro lado, la concepción de salud o la definición de salud, mejor, no es exclusiva del hospital. Para muchas poblaciones, salud es equivalente a hospital, destacando que se deben contemplar otros factores para ese mantenimiento o entendimiento de la salud en la población, y para esto se deben reconocer hechos sociales y características propias de cada entorno. Por otro lado, en la definición de enfermedad podemos avanzar en distintos elementos, como la presencia o generación de anormalidades en procesos fisiológicos, biológicos o psicológicos, las cuales pueden llevar a un desbalance en las características sociales de la persona o puede tener efectos en las personas y en sus entornos, lo cual, dependiendo de la literatura, se puede conocer como patología, enfermedad o padecimiento, y en términos amplios significa la alteración de algunos de estos elementos. Por último, y esto es un elemento importante, la concepción de salud también puede tener un abordaje subjetivo, ya que para algunos individuos o elementos contextuales o condiciones culturales o religiosas o en el momento temporal en que yo revise esa concepción de salud, puede llegar a ser muy diferente en otro momento en el tiempo, en otro territorio o dependiendo de las características culturales, ya que por ejemplo las características socioculturales o las prácticas de determinada comunidad pueden llegar a abordar o a entender de una manera diferente el concepto de salud y enfermedad comparado con otro tipo de elementos culturales, motivo por el cual se recomienda y es importante contemplar toda esta serie de esferas para poder entender integralmente el concepto de salud y enfermedad. Por lo cual, para ir cerrando la discusión sobre el tema, se requiere que la definición de salud y enfermedad pueda ser entendida no solamente desde un aspecto teórico, y para esto la salud
desde un punto de vista amplio, se aborda desde la promoción de la salud, y la enfermedad desde un punto de vista amplio se entiende y se aplica desde los principios de prevención de la enfermedad. Muchísimas gracias.